Pierre, muchas gracias. Dios te bendiga. Bueno, bendecimos al Señor con un aplauso también a este ministerio tan bonito, de este ministro de música, del Señor de Pierre. No sabía que hay un canal de YouTube también, ahí pueden buscar Pierre Gutiérrez. Mira, qué bueno que entre todo lo que hagamos, escuchemos, podamos escuchar y apoyar la música católica. La música evangélica, amén. No, católica. ¿Por qué? Porque Dios habita en la alabanza de su pueblo. Porque cuando usted alaba al Señor, cuando usted se abre al poder de la alabanza, esa alabanza empieza a transformar su vida, su corazón, su familia. Y la Biblia, por ejemplo, dice algo: aplaudan pueblos todos las maravillas del Creador. Repita después de mí: aplaudan pueblos todos. Eso. Más fuerte: aplaudan pueblos todos las maravillas del Creador. Miren, es mandato de Dios la alabanza, porque Dios habita en la alabanza de su pueblo. Dios no frecuenta a su pueblo de vez en cuando, no. Dios habita cuando hay alabanza. Si usted se quiere llenar de la bendición de Dios, invite a Jesús en su casa. ¿A cuánto les gustaría que Jesús se fuera a vivir a su casa? A mí también, a todos. Y Él habita en las alabanzas de su pueblo. O sea, en una casa donde coloca usted música de alabanza, donde usted allá tiene un ambiente propicio para la alabanza, ahí está Dios viviendo, protegiendo. Dios en una casa protege a la familia, prospera la familia, provee la familia. ¿Sí ven? Por eso es que en la casa, qué bueno que usted pueda tener música de alabanza y que esa música atraiga la presencia del Señor. Entonces yo sé que a usted le gusta mucha música de Rocío Dúrcal, Juan Gabriel, yo no sé qué más. Tengan ya música de alabanza del hermano Pierre, de Andrés Echeverry, música católica. Pero recuerde lo que decíamos ahorita: Dios, pues, aplaudan pueblos todos las... ¿Qué tal si hacemos efectivo ese salmo? Aplaudan pueblos todos las maravillas del Creador. Eso así es, hágale fuerte, fuerte. Bueno. Ahora sí. Ahora sí, eso, muy bien. Dele una sonrisa a su vecino, también dígale palabras de bendición. Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Es el poder de la palabra haciéndose efectiva ahí en la vida de su vecino. El poder de la palabra es poderosa, ¿usted sabía? Yo le quiero invitar de una vez, para que no se pierda, dentro de 8 días que vamos a tener la segunda parte de este encuentro. Vamos a hablar del poder de la palabra. Pero le adelanto algo. Por la palabra, usted y yo, la palabra que creemos en la palabra de Dios, hoy recibimos la bendición de Él por la palabra de Dios. ¿Cierto? Y las palabras tienen poder de dar vida o de dar muerte. Y a través de su palabra usted puede bendecir o puede maldecir. Usted puede sanar la vida de una persona o la puede destruir. Por eso cuando usted dice palabras feas, lo normal, o cuando usted escucha palabras feas, como que el instinto es alejarse. No las quiere escuchar. Y esa es una reacción de defensa del alma. Cuando tú escuchas palabras que yo no las voy a pronunciar ahora aquí, donde te insultan, un insulto, por ejemplo. Lo normal a un insulto es protegerse. Algunos reaccionan huyendo, otros reaccionan sobreponiéndose con violencia a ese insulto. Porque las palabras tienen poder de destruir o de bendecir. Y es importante que desde ahora cuidemos mucho nuestras palabras. Con las palabras nosotros podemos, obviamente, transformar la vida de una persona. Ay, hermano, perfecto, gracias. Hermano, muchas gracias. Dios te bendiga mucho. Eso, ahí sí. Con nuestras palabras
Yo creo que abajo está bien. Eso sí. Miren, el poder de la palabra. La Biblia dice, la vida y la muerte están sometidas al poder, dependen de nuestras palabras. Gracias, hermano, Dios te bendiga. La vida y la muerte están en nuestra lengua. La lengua tiene poder, tiene poder. Y cuando tú dices Dios te bendiga, no es una palabra, no es una frase cliché. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, hermana. Bye, hasta luego. Bye. No. Usted está deseando que la gloria de Dios, que el poder de Dios, que la unción de Dios, la protección caiga sobre la persona a la que usted le dice, Dios te bendiga. Una cosa es decir, bueno, chao. Otra cosa es usted decir, Dios te bendiga. La bendición de Dios está sobre ti. Dios te bendiga y te guarde, es la bendición sacerdotal. Dice, Dios te bendiga y te guarde y haga brillar su faz sobre ti. Él te llene de su gracia. Él te llene de su amor. Dios levante tu rostro y haga brillar su faz. O sea, no su paz, aunque también, pero su faz sobre ti. O sea, la mirada de Dios sobre tu vida. Dios guardando tus caminos, Dios librándote, Dios bendiciendo. Esa es la bendición de Dios, esa es la bendición. ¿Qué tal si ahora, de una manera más consciente, le dice a la persona que tiene a su lado, Dios te bendiga? Ahí sí, eso. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Mira, Dios quiere que tú y yo estemos bajo la bendición de Él. Él no te creó para abandonarte. Que, un hijo, chao. Es una niña, no me gustan las niñas. Dios es Padre y es un Padre responsable. Recuerde el libro del Éxodo cuando el pueblo de Israel iba por el desierto. ¿Se puede imaginar que eran 300 personas en el desierto sobreviviendo? ¿Se puede imaginar? Y Dios protegiendo a 300 personas. Amén. Pero la verdad es que los estudios de teología no nos hablan de 300 personas. Nos hablan de aproximadamente 3 millones de personas. Porque los israelitas se reproducían y se reproducían. La promesa de Abraham, Dios le hizo a Abraham como las estrellas del cielo. Y dijo, bueno, hagámosle. Más de 3 millones de personas en el desierto, caminando en el Éxodo. Y en el desierto, usted sabe que no hay agua, no hay alimento. Y Dios no les faltó a ellos con el agua. Dios no les faltó a ellos con el alimento. Es un milagro, o sea, si a mí me dicen, yo soy papá, tengo 2 hijos, gracias a Dios, pues por gracia de Dios, mi esposa, y a mí me dicen, mira, se va a acabar el mundo, hay que salir en Éxodo, entonces uno llega y se va, pues yo pienso, pues con Manizales es como parecido aquí, hay árboles, plantas, entonces uno dice, yo me voy para el campo, para la montaña, bueno, vámonos, allá sembramos, ¿qué siembra uno? Plátanos, cebollas, ¿qué más siembra? Maíz, que no falte la tortilla, eso. Entonces uno tiene una gallinita, entonces los huevos y eso. Uno piensa así, ¿cierto? Yo soy padre responsable, creo. Bueno, al menos eso dice mi esposa y mis hijos. Bueno, y se va uno con cierta seguridad. Pero si a mí se me aparece un señor que diga, oiga, yo soy Moisés y el mundo se va a acabar y hay que irse en el Éxodo ya y vámonos para el desierto, digo, oiga hermano, lo siento mucho Moisés, pero usted está loco, chao. Esos israelitas sí que tuvieron fe, porque se fueron en el desierto y allá en el desierto
Primero, milagros, el mar se abrió. Segundo, no les faltó el alimento. Ellos se fueron con sus vacas y sus ovejas. Y son animales grandes, robustos. Y perdónenme como voy a hablar, perdónenme. Pero esos animales tragan mucha agua. Mucha. Y nunca les faltó. Dios fue proveedor, Dios con ellos, siempre, siempre. Camino en el desierto, dice la Biblia, es más, ni sus zapatos se gastaron, ni sus vestidos se gastaron, así dice la palabra de Dios. Eso es lo que Dios quiere caminar contigo, repita, Dios quiere caminar conmigo y yo contigo, Señor. ¿Seguro? Dios es experto para caminar en desiertos, le encanta caminar por el desierto. Y si tú estás pasando un desierto en tu vida, Jesús está contigo ahí, atravesando ese desierto, contigo. Él sabe cuál es el camino, porque en el desierto tú no ves el camino, tú ves arena, 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 no hay referencia, no hay referencia, no hay puntos de referencia, no. Un sol implacable, pero Él sabe la ruta. Si estás en el desierto de la vida, Jesús es tu guía, porque Él es el camino. Si estás en el horno de fuego de la prueba, de la enfermedad, de la crisis económica de tu familia como en proceso de destrucción, pues la última palabra no la tiene el dictamen médico, la última palabra no la tiene lo que tu vecina o tu familiar haya dicho acerca de tu esposo, de tu hijo, de tu hija, de tu familia. La tiene Dios, amén. Él sabe caminar en medio del horno de fuego. Pregúntale a los 3 jóvenes que estaban en el horno de fuego. Él sabe qué es eso. Amén. Eso es lo que es. Ese es el camino con Dios. Un camino donde Él te mira, quiere caminar iluminando tu vida, como la nube del desierto. Y la Biblia dice que en el Éxodo de repente había una nube que siempre iba delante de ellos, una columna de nube. Y decía que de día esa nube se convertía en sombra para protegerlos del calor del desierto. Pero de noche esa nube se transformaba en una columna de fuego que ardía para darles calorcito. Mira qué hermoso, ese es el Dios al que usted y yo seguimos. Ese es el Dios que quiere caminar contigo, cara a cara. ¿Tú quisieras ver a Jesús cara a cara? Eso es lo que Él quiere, que tú escuches, que tú veas a Jesús en medio de la realidad que estés viviendo. El afán de llevar a los niños al colegio, ahí está Jesús metidito. Que de repente estás en una prueba difícil, ahí está Jesús en medio de la prueba. Es descubrir a Jesús en medio de la prueba. Que de repente las cosas no están bien con tu mamá, con tu papá, ahí está Jesús. En medio del dictamen médico, ahí está Jesús. Qué bueno que podamos aprender a leer a Dios en medio de todo. Pero hay una realidad, es una realidad que nos aparta de Él. Resulta que en un momento dado, Jesús creó a Adán y a Eva, primera simiente de la raza humana, y les dio a ellos todo el poder. Aquí les voy a parafrasear el Génesis. Autoridad para que gobiernen la tierra. Adán tenía una inteligencia sobrehumana. Identificó las especies animales, el lobo, la oveja, el tigre, el león. Este se va a llamar perro, ese se va a llamar Pedro, ese se va a llamar gato. O sea, a cada uno le colocó un nombre específico y especial. Adán. Eva, administradora. Total. Una pareja maravillosa. No eran bobitos, como dicen muchos, que eran bobitos, que andaban ahí. Bueno, hasta acá me caigo. No eran así.
Tenían la mente poderosa. A ver, cuando tú ves a Jesús, y la que lo alcanzamos a leer en la palabra, ves a un hombre, perdónenme, tontito o bobito, no. Se paraba a hablar de la palabra de Dios delante de los maestros de la ley, delante de las autoridades, hablaba con valentía, con un conocimiento. En medio de la crisis, ahí estaba Jesús caminando sobre las aguas. En medio de la angustia de los discípulos, nos ahogamos, nos hundimos, sálvanos Jesús. Díganle, se levanta. ¿Qué pasa? Nos estamos hundiendo. Confiado en su Padre Celestial, se para ahí adelante en la proa y dice, viento, ya dejé de dormir. Tempestad, hasta mañana. Y todo se calmó. Poder sobrehumano, sanando enfermos, resucitando muertos. O sea, lo peor, lo definitivo para nosotros es la muerte. Hasta la muerte fue vencida por Jesús. Ese es Jesús. A Jesús lo llama la Biblia el nuevo Adán. El nuevo, dígalo más fuerte, el nuevo Adán. Y la nueva Eva es María. Pero mira qué proceso tan lindo. Esa misma capacidad la tenía el primer Adán. O sea que el primer Adán no era un bobito, ni la primera Eva. Ellos voluntariamente decidieron vivir a espaldas de Dios. Quisieron tomar sus decisiones, como se está viviendo hoy en día. No, yo no necesito de Dios. Yo no tengo que ir a un grupo de oración. No me hace falta. Voy, está mi trabajo, está el gimnasio, el spa, está la noche, la farra, la rumba, el antro, bueno, en fin. Y una vida cíclica, a veces sin sentido. No necesita a Dios. Pero cuando llegue la prueba, ahí sí, ¿dónde está Dios? Pero el tema es este, aquí rápidamente. Este antiguo Adán y antigua Eva, ellos tomaron en su vida decisiones erróneas. Primero, dejaron de escuchar la palabra de Dios y se pusieron a hablar con, ¿cómo se llama la tentación? El diablo, los razonamientos humanos, también. Y dejaron de escuchar la palabra de Dios. Y la serpiente, que era astuta, les dijo a ellos, por ejemplo, ¿cómo así que ustedes no pueden comer de este árbol? ¿Con qué eso les dijo Dios? ¿Cierto? Y empieza a poner en duda las palabras de Dios. Se alejaron de la palabra, se alejaron de Dios y entraron en otra dimensión oscura. Solo te digo algo, la misma naturaleza nos habla de para qué tú y yo fuimos diseñados. Nosotros tenemos ojos, ojitos, y somos fotosensibles. O sea, tenemos sensibilidad a la luz. Cuando hay luz baja, cuando hay luz alta, los diferentes cambios de colores. Somos diseñados para andar en la luz. ¿Sí? No somos diseñados para andar en la oscuridad. Nuestros ojos no ven en rayos X, ni tampoco ven, ¿cómo se llama? Para ver durante la noche. Esos aparatos especiales para ver durante la noche, no. Eso, bueno, por ahí luego en Google miramos. Somos diseñados para andar en la luz. Ellos fueron creados también para andar en la luz, pero de repente se sumergieron en un mundo de oscuridad. De repente el calor del árbol de la vida fue disminuyendo y se acercaron al árbol del conocimiento del bien y del mal, donde había frío, donde el alma siente que algo no está bien,
donde la conciencia empieza como a decirles, hey, alerta, esto no está bueno. Pero la curiosidad a veces nos vence. La curiosidad a veces dice, es que esto aquí en lo oculto es más delicioso. ¿Cierto? Y lo prohibido, por ahí hay un dicho que dice, lo prohibido es como qué, mejor, ¿cierto? La oscuridad. Y en la oscuridad somos vencidos. En la oscuridad tú te levantas a las 2 de la mañana, de repente tienes sed, o de repente la sed es de ir al baño. Y tú te levantas allá, y yo no sé por qué somos tan frágiles, y entonces tú te levantas y no ves nada en la noche, pero de repente allí das un paso con fuerza porque te están ganando las ganas de ir al baño, y sabes que por allá está el baño, pero no contabas con que tu mamá había dejado una silla aquí, y tú no la viste porque estaba oscura, y tú das un paso, y yo no sé por qué el dedo pequeñito del pie está ergonómicamente diseñado para fracturarse. Y das un paso, ¡ah! ¿Quién dejó la silla? Día siguiente, estás allá en el trabajo. ¿Qué pasó? Me choqué, mi dedito chiquito se corrió. ¿Ha pasado? Porque no viste la silla que dejó tu mamá, o que dejó tu hermano, tu esposo. Porque en la oscuridad tropezamos. Porque en la oscuridad no logramos nuestro objetivo de alcanzar a llegar al baño a tiempo. Porque en la oscuridad se nos desvía el camino. Y a estas decisiones y a esta realidad de caminar en oscuridad es lo que llama pecado. Pecado. El pecado viene de una frase preciosa que pues, la palabra es amartía. Repita, amartía o amartía. Amartía es no dar en el blanco. No tienes unos dardos, allá tienes el tablerito y vas a apuntar, hay que darle al blanco. Y entonces, cuando no le das al blanco, erras, hay una equivocación. Fuiste diseñado para vivir en santidad, pero no alcanzaste el objetivo. ¿Te parece justo eso? ¿Cuántas oportunidades, cuántas vidas tenemos? Como católicos, ¿cuántas vidas tenemos? 1, 2, 3, 4, 5. Mira, porque los que creen en la reencarnación dicen, no, yo en esta vida antes me equivoco, no importa, entonces en la próxima vuelvo a nacer y ahora antes voy a esta. No, también me equivoqué, voy a volver a nacer a otra. Pero la teoría de la reencarnación se cae con algo tan sencillo como la conciencia. Porque el que nace no sabe que vivió otra vida. No sabe qué fue lo que pasó en el pasado. Si hubiera una recordación, quizás, pero el mismo Dios nos dice claramente no hay reencarnación, hay resurrección. Tenemos una sola oportunidad. La pregunta es, ¿vas a dar en el blanco o te quieres equivocar? No me respondes. Pero qué triste que una vida que fue diseñada para alcanzar el éxito, para ser santo, ese es el éxito, para hacernos a Jesús, de repente se malogre. Y Dios no quiere eso. Mira, Éxodo 20, versículos 5 y 6 dice, por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. ¿Les muestro qué? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo me? Vamos a ver a leer. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. Cuando me aman, les muestro mi, díganlo más fuerte, les muestro mi. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que tú lo veas en la vida, ahí. Pero es que el pecado no nos deja ver a Dios. El pecado no nos permite ver a Dios en la realidad de la vida. El pecado, miren lo que ocurre. Resulta que
estaban Adán y Eva allí en el jardín del Edén y ellos podían escuchar a Dios cuando caminaba por el jardín. Dice que a la hora que sopla la brisa de la tarde, Génesis 3 dice, a la hora que sopla la brisa de la tarde, ellos escuchaban a Dios caminando por el jardín, por el jardín. De hecho, tengo una canción que dice, déjame escuchar tus pasos, caminando por mi jardín. Déjame escuchar tu voz, cantando en mi corazón. La va a cantar, espérate. Repito después de mí, déjame escuchar tus pasos, caminando por mi jardín. Díselo otra vez. Más fuerte, déjame escuchar tus pasos, caminando por mi jardín. Déjame escuchar tu voz, cantando en mi corazón. Y dile, hazme sensible a ti. Eso. Ponte de pie un momentico mientras la vamos a cantar, ¿listo? Esa acá está, de una vez. Dice así, déjame escuchar tus pasos, caminando por mi jardín, caminando por mi jardín. Déjame escuchar tu voz cantando en mi corazón, cantando en mi corazón. Ahora cantémosla más fuerte juntos. Déjame escuchar tus pasos. Déjame escuchar tus pasos, caminando por mi jardín. Déjame escuchar tu voz. Déjame escuchar tu voz cantando en mi corazón, cantando en mi corazón. El coro dice, hazme sensible a ti, hazme sensible a ti, Espíritu de Dios, lléname de ti, lléname de ti. Dice, hazme sensible a ti, Espíritu de Dios, lléname de ti. Díselo fuerte, hazme sensible a ti, Espíritu, lléname de ti, lléname. Eso, que se escuche fuerte, hazme sensible ustedes, hazme sensible. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, lléname de ti, lléname de ti. Ven y lléname de ti. Den el aplauso fuerte al Espíritu Santo. A ver, ahora sí puede sentarse, un momentico. Mira qué bonito. Ellos escuchaban la voz de Dios, escuchaban los pasos. Pero en un momento dado ocurrió algo. Ya ellos habían pecado. Habían hecho un pacto allí con el diablo directamente. Habían aceptado las reglas de la oscuridad. Habían dicho, definitivamente no. Nosotros podemos tomar nuestras propias decisiones. Somos seres sobrenaturales, sí. Somos seres con mucha inteligencia. La ciencia para nosotros es maravillosa porque podemos cambiar, poner, quitar un gen, colocar ese otro gen, fabricar nuestros propios hijos. Y hay un terrible error en este momento. Muchos dicen, bueno, yo quiero, y en Europa se vive, y en Estados Unidos también aquí, yo quiero tener un hijo, pero lo quiero con ojos azules, lo quiero con el cuerpo de Brad Pitt, lo quiero allí con la boca de Tom Cruise.
es que como yo soy barrigoncito, gordito, yo quiero un hijo que sí, ese sí triunfe en la vida, porque yo no he podido triunfar en la vida. Ese hijo me va a hacer rico a mí. O quiero una mujer hermosa que sea mi hija antes que tenga cabello así, onduladito, como Paris Hilton, no sé qué va. No, bueno, en fin, se la fabrica. La ciencia, obrando por sus caprichos. Entonces hacen un ensayo con fertilización in vitro, por ejemplo. Pero ¿cuántos fallos ocurren antes de que nazca un hijito? Uno. Y cada fallo es una vida que se pierde. El valor de la vida. O sea, se están muriendo muchas vidas por una. Por una. ¿Cuántas muertes? Porque dicen, no, es que son solo células. Fuimos creados cuerpo, alma y espíritu, lo decíamos ahorita. Y estamos administrando mal la vida, disponiendo de la vida, disponiendo del no nacido. Y qué pensar que a esos vientres diseñados para la vida se convierten luego en cementerios voluntarios, porque una cosa es un aborto involuntario y la otra cosa es cuando diga, no, yo soy la dueña de mi cuerpo, no quiero en este momento tener un hijo. ¿Y por qué tiene que pagar el que se está formando por un desliz? O sea, no es justo. Porque otra persona podría hacer lo mismo. No, esta persona se está interponiendo. Tú te estás interponiendo en mi vida, entonces te voy a matar. No es justo contigo. Y a veces esa justicia se le aplica a unas celulitas. Yo recuerdo cuando mi primer hijito, Samuel, Paulita, mi esposa, sintió como cambios en su cuerpo. Me dijo, mi amor, de aquello nada. De esta visita de cada mes, nada. Y siento cositas. Se empezó a antojar de plata. Una vez se antojó de un plátano dulce a las 2 de la mañana. Yo, Dios mío, ¿dónde me consigo un plátano dulce? Y con queso. Dios mío. Bueno, dije, aquí sí algo está pasando. Nos hicimos la prueba cuando, claro, estaba en embarazo. Y fuimos a la ecografía. Y el médico dice, escuche. Y yo escuchaba. Y yo, ¿qué es eso? Yo, es el corazón. Es el corazón. Entonces llega ahí y muestra más o menos la imagen y se veía ahí el niño. Pues no hacía así, pero yo. Ahí está. Y entonces le pregunto al médico, ¿cómo está de grande? Porque yo veía esa pantalla gigante. Yo veía el estómago del vientre y yo no lo veía. Digo, es más pequeño que un frijol. Más pequeño que un frijol. Por Dios, mi hijo Samuel tiene 14 años. El piano lo toca mejor que yo. Ustedes van a ver en el canal de YouTube, Andrés Echeverrio, Fe Más Vida, toca muy bien. Le canta a Dios, adora. Con su hermanita tiene una voz preciosa. O sea, yo la verdad digo, Dios bendito. Han sido los mejores en el colegio desde que iniciaron. No porque yo les diga, ocupa el primer puesto, sino les digo, si tú puedes hacer algo bueno, ¿por qué no lo haces? Si está en tu posibilidad, hazlo. Pecado es no hacerlo. Pero en ese momento tuvimos la decisión de tenerlo o no tenerlo. Hubieran sido solo células. Hubieran sido solo células y hoy nos estaríamos privando del canto de un hombre, un hijito, que adora a Dios, que es testimonio. Vuelvo a preguntar, son solo células lo que están allí. Como les digo, una cosa es la pérdida, digamos, involuntaria, otra cosa es voluntaria. Adán y Eva tomaron decisiones, vivieron según su humanidad, eso es pecado. De hecho, la palabra pecado tiene 3 vocales, la E, ¿cuál otra? La A y la O. Pecado, E-A-O. Hay un acróstico que se podría formar.
El amor olvidado. El amor olvidado. Darle la espalda a Dios. Vivir según tus criterios, según tu parecer, según tu placer. Eso es lo que ocurrió. Y en un momento dado, Adán dice, Señor, escuché tu voz y me escondí. Dios quiere caminar en un constante compartir contigo, como esa nube que protegió al pueblo de Israel, que la proveyó. Eso es lo que Dios quiere. Pero el pecado, vivir a espaldas de Dios y sus consecuencias hace que tú te escondas. No, es que soy indigno de entrar a la iglesia. No, es que ya Dios no me escucha. Y te alejas de la luz y vas entrando en el mundo de la oscuridad. Y de repente dices, es que este pecado es imperdonable. Porque escuchas no la voz de la palabra de Dios, sino la voz de la serpiente, basilisca, que te susurra, Dios no te va a perdonar jamás. Dios es malo. Fallaste. Y quedas sumergido en un mundo de oscuridad. Y ya te da tristeza, temor a acercarte a Dios. Desnudos estaban Adán y Eva. Y Dios dijo, pero ¿quién te dijo que estabas desnudo? Desnudarse implica estar ocultando algo. Estaban desnudos, estaban cubriendo con ramas. Alguien dice que ramas de parra. Bueno, yo no conozco la parra, pero estaban cubriendo con plantitas. Así. Estaban ocultando algo. Desnudo. Que se siente desnudo es porque siente que algo tiene que ocultar. De hecho, es precioso lo que Dios hace porque la primera víctima en el jardín del Edén, ¿quién fue? No, Eva no murió, pues así. ¿Quién fue la primera víctima en el jardín del Edén? Abel. Ustedes saben que cuando Abel murió por un mensaje subliminal de la música. Porque Caín sintió allí, hay que tener mucho cuidado con lo que escuchamos porque hay mensajes que dañan, ¿cierto? Directos ahorita en la música hay cosas muy directas, pero a ver de pronto aquí me sale, sino que es que en Colombia cascar es golpear hasta que ya, lo va a cascar, o sea, lo va a pegar, le voy a dar duro hasta que ya. Y dice por ahí un teólogo que Caín hizo lo que hizo por escuchar música, porque había una canción que estaba sonando y decía, cascabel, cascabel, y entonces cascó a Abel. Entonces la primera víctima en el jardín del Edén, usted sabe, no fue Abel. Dios hizo algo con Adán y con Eva. Los cubrió con una... ¿Alguien recuerda con qué los cubrió? Con piel. Con piel. Y algunos teólogos hablan de que esa piel era de cordero. De cordero. Cordero de Dios que quítase el pecado del mundo. Había una prefiguración de Cristo allí, en aquella decisión de Dios, de perdonar. Mira, hayas cometido lo que hayas cometido, tú, tu esposo, tu esposa. Primero, el juez del mundo es Dios. De hecho, ahí les adelanto un poquito dentro de 8 días. Nosotros no debemos juzgar. Es Dios el que debe juzgar. ¿Listo? Nosotros debemos perdonar. Pero el tema es este. Dios cubre el pecado. Por grande que sea tu pecado, jamás ese pecado, por grande que sea, va a sobrepasar el infinito amor de Dios. Por más grande que sea tu pecado, no alcanza el infinito amor de Dios. Denle un aplauso fuerte al amor de Dios que sobrepasa
el pecado. Amén. Vamos a ir redondeando porque vamos a tener ahora en un instante un tiempo de oración. Pero la Biblia dice lo siguiente, mira, si tú en tu vida has errado en el blanco, has fallado, si en tu vida no has vivido como le agradaría a Dios, Dios dice lo siguiente, o sea, nada te podrá separar del amor de Dios, amén. Nada, nada, ahí te ama Dios. Te ama no significa que es cómplice contigo, no, sino que fue capaz de enviar a Jesús a morir por ese pecado, listo, pero que quiere que tú camines de regreso a casa, que tú vuelvas a Él. No quiere que tú te quedes allá como aquel hijo pródigo que se quedó con esos cerdos, que estaba con esos cerdos. ¿Se acuerdan de la parábola del hijo pródigo? Estaba allí en medio de los cerdos. Y paréntesis, para un judío, el estar cuidando cerdos, que son animales impuros, era lo más degradante del mundo. Yo tengo un amigo que trabajaba, un trabajo muy fuerte. El trabajo de él era meterse. Ustedes saben que la gelatina, aquí se conoce la gelatina, ¿cierto? Que es de sabores, de fresa, es un derivado de la vaca. La vaca, ¿cierto? Tiene que ver, ¿usted sabía eso o no? Sí. Bueno, el tema es ese, es un proceso que tiene mucho que ver con esto, de los cueros, de la vaca, en fin. Cuando están en ese proceso, eso huele muy mal, es fétido. Y son me decía a mí que son unas bodegas y ahí revolvían todo y el hombre, ese era su trabajo, estar entre cueros de vaca, cueros en estado de putrefacción y allí. Y luego se iba a la casa y él se bañaba muy bien, pero aún así ese olor quedaba allí. ¿Cierto? Y su esposa lo amaba a él a pesar de que olía como olía, mi amigo. Y toca batería, a metros. Mucho movimiento. Yo, hazme sencilla. Pero su esposa lo amaba. El padre permitió que su hijo se acercara y su hijo olía delicioso, ¿sí o no? ¿A qué podía estar oliendo ese hijo? A cerdo. El padre no le importó. ¿Pero qué hizo para ese hijo? Lo abrazó, lo cubrió de besos. Cubrió de besos. ¿Usted sabe lo que es un cabello sin bañar durante... Las mujeres saben. Un cabello sin bañar ni lavar durante meses. Lo cubrió de besos. No se tapó la nariz. Yo recuerdo, hablando del amor, lo que es el amor, mira, Santa Teresa, es que cuando usted se acerca a Dios, usted empieza a parecerse a Dios. Sí, mira, hay un dicho, dice, el que entre la miel anda, no se nos pega, hay que se nos pegue Dios, amén. Mira, estaba la Madre Teresa de Calcuta y su trabajo era lavar las heridas de los leprosos. Y estaba ella ahí, arrodilladita frente a un leproso. Y había un periodista, camarógrafo de la BBC de Londres, filmando, reportando. Y ve que ella llega y lava esas heridas de un leproso que no era ni un familiar, ni un amigo, ni nada, nada que ver con ella. Con un amor, con un amor. Y terminó de lavar esa herida y le dio un besito a la herida. Y dice el periodista, escucha esto, póngale mucho cuidado a esta parte. Dice el periodista, guácala, yo no haría esto ni por $1.000.000. Y llega ella y lo mira y le dice, y yo tampoco. Hay profundidad en la respuesta. Si aún no lo ha comprendido, el Espíritu Santo ilumina, ilumina. El amor sobrepasa todo costo. El amor sobrepasa el pecado. El amor sobrepasa que huelas a gelatina en proceso, a cerdo. Hermano, Dios te quiere cerquita. Mira, la solución, cuando tú te sientes que has caído en pecado, no es alejarte de la iglesia.
voy a alejar, no soy digno de entrar a la iglesia. Este es un lugar santo, no, yo no soy digno, no soy digno, no soy digno. Se aleja hacia ese mundo de oscuridad, de frío. Y tú y yo no somos diseñados ni para la oscuridad ni para el frío, sino para la luz. Recuerda, nuestro propio cuerpo habla de eso. Lo natural habla de lo sobrenatural. ¿Para qué fuimos diseñados? Para avanzar, para caminar, para administrar, para bendecir con las palabras, para andar en la luz. Tenemos 2 oídos, una boca, para escuchar más de lo que hablamos. ¿Sí? O sea, somos diseñados para lo sobrenatural. Escucha, Shema Israel, escucha Israel. Y Dios no quiere que tú te alejes. De hecho, en un rebaño de ovejas ocurre algo. En rebaño son fuertes. En grupo, en comunidad somos fuertes. Si tú no tienes un grupo, una comunidad, no haces parte de un grupo, pregúntale a Carmencita, pregúntale a alguno de los que esté aquí, de esta comunidad. Acá te van a recibir con mucho amor. O busca en tu parroquia una. Pero la fe, vivirla solo es muy difícil. Busca amigos de fe. Hay hombres de fe en la comunidad. A mí me salvó el matrimonio un amigo, por ejemplo. Teníamos una crisis, nos casamos y la luna de miel no fue luna de miel, fue luna de hiel. Horrible. Pero esa plática se perdió. Fue terrible para nosotros esa luna de miel. Y esa crisis que muchos dicen que uno es recién casado, no, a nosotros no nos fue bien, nos fue muy mal, nos fue peor que a Chucho en misa. No fue, o sea, mal. El primero, el segundo, el tercer año, difícil. Y un amigo de fe me dijo, hermano, no renuncies, porque yo estaba pensando en separarme. Me dijo, no renuncies, porque el matrimonio es para toda la vida. Y detrás de una prueba, debajo de la piedra de la prueba, tú levantas y se oculta una gran bendición. Tercer año. Y yo me iba a separar. Dijo, aguante un poquito más, pero con Dios. No se separe, esa no es la salida. La salida es, ore por su esposa, ore por usted, cambie, que ahí está la bendición. Yo no sabía, después de eso, el Señor, luego les cuento con calma, restauró el matrimonio. Y el año pasado estábamos coordinando la pastoral familiar de toda una arquidiócesis, mi esposa y yo, dictando cursos matrimoniales. ¿Sí? Las glorias de Dios. Las glorias de Él. Porque lo que oculta la piedra de la prueba de hoy es una bendición. Lo que más difícil haya sido para ti en tu vida, el proceso más fuerte, lo que estés viviendo, en la lucha, está ocultando la bendición para la que fuiste creado. Así de sencillo. Mira, Dios te quiere abrazar. Y en el redil de las ovejas ocurre algo. Mientras están unidas, mientras están juntas en iglesia, son fuertes. Pero no falta la ovejita que llega y se va del redil. Y dice, ay no, es que esa oveja se cree la mejor, y yo soy fuerte también. Y es que está ocupando un puesto que yo podría hacerlo mejor. Y se empieza a dejar llenar de motivos. Y de repente no le gustó cómo predicó el padre. No, pues, no, es que sí, es que la iglesia está en decadencia. No le gustó el papa. No, es que me gustaba la Francisco, el León no me gusta. Me voy. Y empieza a alejar. Pero en la oscuridad está merodeando el enemigo, el lobo. Y qué curioso que el lobo, cuando ve una ovejita sola, en la oscuridad, él sí ve, la ataca. Usted me va a responder, ¿a qué parte del cuerpo ataca el lobo a la oveja? El cuello. Muy bien.
iluminadas por el Espíritu Santo. ¿Por qué el cuello impide que la ovejita haga esto? ¡Auxilio! Ataca para que tú no te acerques a algo tan precioso como a la iglesia, a Dios, a la confesión. Y qué triste que el demonio nos quita la pena para pecar. Yo voy a hablar a plata franca. A muchos ni les da pena quitarse la ropa, pues allá con el novio, con la novia. No da pena, no da pena. Pero ¿por qué sí colocas la pena cuando te vas a confesar? Porque no quiere que te acerques a la iglesia. No quiere que te acerques al sacramento de la confesión. ¿Qué es ese abrazo de Dios? Y dice, no, es que ese es, no, ¿qué voy a decir yo mi pecado? Yo soy mujer o un hombre. Pues bueno, busque una manera de confesarse por otro lado, ¿cierto? De ventanilla. Busque, bueno, con confianza. Los sacerdotes están diseñados para escuchar. Son preparados más de 10 años. Te toca un profesional y aparte te quejas. Vaya y cuéntele. No sé si a usted le ha pasado, pero sales del sacramento de la confesión. ¿Hace cuánto no te confiesas? Hace 40 años, 20 años. Y cuando sales, como que respiras profundo. Te has quitado un peso de encima. Dios te quiere abrazar, hermano. Dios te quiere abrazar, cubrirte de besos. No hay pecado tan grande que supere el amor de Dios. La solución no es alejarte de la iglesia. No estamos diseñados para eso. Mira, el hombre de por sí está diseñado para vivir en comunidad. Tú estás diseñado, hermano, para ayudar a otros a fortalecerlos en la misma área que tú estás cojeando. Ah, que mi pecado es el alcohol. Mi lucha ha sido el alcohol. Te encuentras con otro que también está, y dice, hermano, bueno, y empiezan los dos a compartirse. Y entre los dos, a través de la experiencia, se fortalecen y no caen. Encuentras hermanos de fe que te enseñan a vivir valores de la fidelidad, del perdón. ¿Sí ves? Eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Dios sueña en la iglesia. Con Él, vamos alejándonos de todo lo que nos va lastimando. Dios quiere otra vez que tú vivas con Él. Repite después de mí. Dios quiere que yo viva en comunión con Él. Eso es. Por eso es que mira, ahorita en un momento vamos a tener un tiempo de oración. Pero en ese tiempo de oración le vas a entregar al Señor. Piensa en lo que ha sido para ti pecado. Porque tú dirás, no es que yo no puedo vencer eso. Y es que es la verdad, tú y yo no podemos vencer eso. Pero la Biblia nos dice a través de Zacarías, no es con ejército, no es con fuerza. Porque ahorita la teoría y yoga hablan, dicen, yo lo puedo. O yo soy el centro del universo. O yo soy insuperable. ¿Y dónde queda Dios? ¿Dónde queda la fuerza y la gracia que Dios te da? ¿Sí ves? Dios no necesita que tú hagas hombre. Dios necesita que tú vengas y le digas, Señor, no puedo. Y ya. Y de Él viene la gracia. Dios no es tacaño, Dios da. Entonces, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor. Amén. Entonces vamos ahorita sí vamos a tener un momento en el que vamos yo creo que no sé cómo vamos a hacer, hermanita, porque va a venir el Señor, la presencia eucarística de Dios. Vamos a tener un tiempo de oración y vamos a presentarle a Dios nuestras luchas, lo que llamamos el pecado. Vamos a hacer un pequeño examen de conciencia y vamos a dejar que Dios también pase haciendo una obra, limpiando el corazón, abrazándonos, llenándonos de besos, como lo dice en Lucas capítulo 15, que es el proceso que hizo con el hijo pródigo. Aquí ya para terminar, último minuto. ¿Tú por qué crees que el hijo pródigo volvió a su padre? Bien. Mira pues, la Biblia dice lo siguiente, y dice el hijo pródigo,
allá en medio de los cerdos. Regresaré a casa de mi padre. Versículo 17 dice, ¿cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen comida de sobra? Mientras yo aquí me muero de hambre. Regresaré a casa de mi padre y diré, Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como uno de tus trabajadores. Y se puso en camino y regresó a la casa de su padre, ¿cierto? ¿Lo habrá movido la fe? ¿El amor a Dios? ¿Qué lo movió? El hambre. Qué triste. Vino a Dios porque tenía hambre, por necesidad, por angustia, por un problema. Vino, no por amor a su padre. Pero su padre le hizo un reclamo por eso. Le dijo, es que usted viene aquí por interés. No. ¿Qué hizo su padre? La oración. Y el padre sabía. No le importó. Acércate a Dios. Y Él te va a abrazar y te va a sanar. Amén. Bueno, entonces vamos a tener este tiempo. Yo no sé, hermanita, cómo vamos a hacer. Si aquí nos vamos a un pequeño receso o esperamos cómo vamos a hacer para saber si, cómo, porque viene nuestro Señor. Bueno, sí. Vamos a tener el momento entonces de adoración. Bueno, respira profundo un momentico, descansa. Y ahorita vamos a continuar con un tiempo de oración. Instrucciones para este tiempo de oración. Cantemos juntos. Cantemos juntos. ¿Listo? ¿Cantemos qué? Juntos. Porque el que canta ahora, pero métale toda la gana, la fuerza a su voz, así esté desafinado, no importa. Ya somos dos. Segundo, celulares en silencio o en modo avión o apagados. Eso, bien. Y listo, yo creo que vamos a recibir a nuestro Señor en este momento. Entonces, bueno, eso, y respira profundo un momentico y ya vamos a empezar. Un saludo para la cámara.